Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. Sigamos en la tónica de los temas de la niñez. Hace minutos teníamos esta entrevista con la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Sibel Martínez, espeluznados por la viralización de estos videos con niños, seguramente menores de 10 años, ahí tomando cerveza, incitados por adultos. Se ve que uno tiene aparentemente un arma en el bolsillo. Bueno, esto, digamos, forma parte del contexto de preocupación que tenemos muchos sobre la situación de la niñez. Y el tema de desnutrición, que ha sido anunciado por el presidente de la República en el último informe de la Nación, y sobre lo que vamos a conversar en los siguientes minutos con Erwin Ronquillo. Él es secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y nos acompaña la autoridad aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, señor secretario? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y siempre atento para poder conversar. A ver, primero me gustaría pedir un pronunciamiento, aunque probablemente no es el ámbito de sus competencias, pero no sé si usted vio este video de estos niños tomando cerveza en un barrio de Guayaquil. Aparentemente eso fue en las Malvinas, en el sur de Guayaquil. ¿Qué reacción le ha generado a usted esto? Sí, justamente cuando uno ve eso como ser humano y como padre, realmente toca las fibras más profundas. Y justamente por eso es que sorprende tanto que, siendo la niñez el futuro, lo que siempre los políticos han dicho que es el futuro, que es lo más importante, realmente no hayan hecho nada en todo este momento. Y sea un presidente al que lo acusan de banquero, bueno, obviamente esa era su actividad, pero de insensible por ser banquero, es el primer presidente, ¿sí? Y esto es un hecho histórico, que pone al nivel de una política de Estado el combate a la desnutrición crónica infantil, que no es nada más ni nada menos que preocuparse realmente por el futuro de la infancia. Pero que no sería evidentemente el único problema. Justamente esa era un poco la visión que teníamos hace unos minutos en la entrevista con Sibel Martínez, quien también hablaba de esta política de entrega de bonos cuando la problemática pasa por algo más estructural. Problemas sociales en el Ecuador tenemos muchos. Pero sin duda la desnutrición crónica infantil es el problema más grande que tiene en el país. ¿Por qué? Porque afecta a 1 de cada 3 niños. Y esa cantidad de niños que en la última década suman alrededor de 1 millón que han padecido desnutrición crónica infantil, son niños que cuando sean grandes van a tener desigualdad frente a, digamos, van a estar en una posición desigual frente a sus pares, ya que no tuvieron las mismas posibilidades de desarrollarse física e intelectualmente. Un niño que padece desnutrición crónica infantil tiene serios problemas cognitivos, de aprendizaje, de memorización, de razonar, de discernir. Justamente son las consecuencias que uno ve hoy por hoy. La sociedad tan compleja en la que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con que los gobiernos anteriores por décadas no han visibilizado este problema, y no solo que no han visibilizado, sino que no han tomado acciones adecuadas. En los últimos 20 años hay cerca de 12 programas que hemos contabilizado para combatir la desnutrición crónica infantil, y el resultado es que no solo que no la bajaron, sino que aumentó. Y en la época de la mayor bonanza petrolera, la desnutrición crónica en niños de menos de 2 años aumentó del 24 al 27. ¿Eso qué significa? Que no tomaron las acciones adecuadas y adicionalmente que no se evidenció el problema. La desnutrición crónica es un monstruo escondido que hay que visibilizarlo, hay que hacerlo visible para poder atacarlo, porque gran parte de la solución está en las manos de las familias, en las manos de los hogares. Tiene que ver, por ejemplo, con el embarazo adolescente, tiene que ver con los controles prenatales y postnatales, tiene que ver con la vacunación pediátrica, tiene que ver con la lactancia materna, tiene que ver con el apego y la estimulación temprana del niño, tiene que ver con el registro de nacimiento. Ustedes no sé si ustedes sepan, o sea, la ciudadanía conozca, que en el Ecuador, hoy por hoy, existe un subregistro de 16% de niños, es decir, que 16 de cada 100 niños no se han registrado dentro de su primer año de vida. ¿Eso qué significa? O sea, no constan en el registro civil, no aparecen. No constan en el registro civil. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Un niño que no consta en los registros administrativos, el Estado no sabe que existe y no puede acudir a ellos a darle los servicios a los que tiene derecho. ¿Y por qué? Porque las madres no conocen
no conocen o no han conocido la importancia de, por ejemplo, registrar a su hijo. Sí, eso lo dejan para después, ¿no? Es lo menos importante, hay otras cosas más importantes. Las madres no conocen la importancia de la lactancia materna. Les voy a dar un dato que realmente a la gente cuando lo escucha les llama muchísimo la atención. La desnutrición crónica se piensa que es un problema de las zonas rurales nada más o de las zonas empobrecidas, pero en el quintil más rico de la población en el Ecuador existe un 20% de desnutrición crónica, el doble de la media regional. Y en el Ecuador el promedio es 27, es decir, existe un altísimo nivel de desnutrición donde no existe ni falta de alimentos, ni muchas de las madres o los padres, las familias en esos estratos tienen hasta tercer nivel de educación, no tienen dificultades, falta ningún tipo de recursos ni de salud, porque tienen la capacidad de pagar sus propios pediatras o ginecólogos, pero es que no se conoce, por ejemplo, la importancia de mantener la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Hay que mantener hasta los 2 años. Tiene que ser exclusiva en los primeros 6 meses. Y muchas veces hay mitos de que no, que hay que darle coladitas a los niños, agüitas de vieja, como le llamamos en la costa. Pero son mitos porque el niño le basta la leche materna los 6 primeros meses, ni siquiera agua, porque la leche ya tiene el suficiente nutriente y obviamente la hidratación que el niño necesita. Entonces, esas cosas de las cuales no se ha hablado por décadas, inclusive aquellos que hoy por hoy se rasgan las vestiduras como los preocupados por los niños, ¿dónde estaban hace algunos años? ¿Por qué no evidenciaban este tema? Porque sí se sabía. Pero usted, por ejemplo, nos decía, perdón, Becky, nos decía la mayor bonanza petrolera, pero hoy tienen un precio del barril de petróleo impresionante. Estoy viendo hoy $115.99. De hecho, el gobierno del presidente Lasso, del cual usted es parte, señor secretario, también se está beneficiando hoy de esta bonanza petrolera. Y justamente por eso el presidente puso el combate a la desnutrición crónica infantil primero como una política de Estado, y es una de las 11 macrometas del Plan Nacional de Desarrollo. Y adicionalmente ha llamado a que nos unamos como país, a que trabajemos juntos, sin banderas políticas, y que si nos podemos pelear por muchas cosas, efectivamente hay muchos problemas políticos, pero peleémonos por todo, pero no nos peleemos por el futuro de la infancia. Y aquí el presidente ha tomado acciones. Por ejemplo, lo primero que hizo se estableció un plan estratégico intersectorial para los próximos 10 o 15 años, que trascienda a los gobiernos, que realmente quien venga a continuación pueda seguir esta política. Adicionalmente asignó recursos. Solo para este año se han asignado $350 millones, de los cuales hay 13 millones para este bono que se acaba de lanzar. Para atender estos temas de desnutrición crónica infantil. Es un presupuesto destinado al combate a la desnutrición crónica infantil que está dividido en varios sectores. Uno en el sector salud, hay 147 millones en el sector salud, hay 167 millones en el MIES para los proyectos de protección social. Actualmente ya vamos atendiendo, y esto es muy importante que la ciudadanía conozca. Se han hecho, en un corte que realizamos el 15 de mayo, hemos realizado 385.000 atenciones a madres, 365.000 atenciones a niños y niñas menores de 2 años. En los servicios de protección social tenemos enrolados a 290.000 niños que actualmente están, una parte que son alrededor de 85.000, están en los servicios de desarrollo infantil, donde reciben 4 de las 5 comidas al día. Y hay el otro programa que se llama Creciendo con Nuestros Hijos, donde están cerca de 205.000 niños. Y ese es un programa realmente de lujo para aquellos niños y niñas que están en mayor situación de vulnerabilidad, porque reciben la visita semanal de una educadora familiar que le da a la madre charlas acerca de nutrición, de alimentación, de buen manejo de alimentos, higiénico de alimentos, lavado de manos, promoción de lactancia materna, importancia de que vaya a los controles, de que vacune a su hijo, y adicionalmente estimulación temprana, prácticas de apego. Algo que nosotros, quienes tenemos de repente una mejor posibilidad con nuestros hijos y podemos llevarlos a un centro infantil donde le hacen estimulación temprana, bueno, el gobierno del encuentro, el presidente Guillermo Lasso, ha puesto a disposición de 205.000 niños a nivel nacional, aquellos que están en situación de pobreza más extrema y en la zona rural. Ellos están recibiendo un servicio de estimulación temprana con educadoras que están dándole técnicas a la madre para que puedan mejorar sus prácticas. Secretario, para llegar a estas acciones me imagino que debieron partir de alguna estadística. ¿Qué dice la data? Sí, esto es también muy particular. En el Ecuador no existía información de la desnutrición crónica actualizada, siendo un problema tan grave. El problema, digamos, el dato más reciente es del año 2018,
que muestra que el 27% de los niños y niñas del Ecuador menores de 2 años padecen desnutrición crónica infantil. Una situación que seguramente luego de la pandemia, que recrudeció la pobreza, luego de una crisis migratoria donde han venido cerca de 500.000 hermanos de otros países y que obviamente aumentan las estadísticas de pobreza, hay estudios extraoficiales que hablan de que el 30% actualmente de los niños estarían sufriendo desnutrición crónica, y por eso una de las primeras acciones que el presidente tomó el año anterior fue financiar o asignar un presupuesto para financiar una encuesta nacional de desnutrición infantil que arrancó en febrero con un piloto en Limón, Indanza, y que a partir de abril ya empezó el despliegue a nivel nacional. Vamos a tener resultados a finales de octubre, los primeros resultados nacionales, y de ahí vamos a seguir liberando información durante los próximos meses, de tal manera que se convierta en una encuesta como la de desempleo, por ejemplo, donde mensualmente vamos a poder ir viendo la evolución y vamos a poder hacer cortes anuales mucho más precisos y que nos van a permitir poder decir dónde están ubicados los mayores problemas, y sobre todo esta encuesta analiza las distintas causas. Entonces nos va a poder decir qué es lo que está afectando, si es el agua en ciertas regiones, si es la falta de acceso a servicios de salud, etcétera. Lo de los 1.000 días, el bono de los 1.000 días, ¿desde cuándo se entrega? O sea, ¿en qué mes empieza, de la madre gestante se empieza a entregar el bono? Sí. Porque 1.000 días son 3 años. 1.000 días son, los 1.000 días se cuentan desde la concepción hasta que el niño cumple 2 años. En la etapa de gestación son 270 son días. Casi 3 años. 700, no, 2 años. O sea, son 3 años. Por eso digo, desde el momento que recibe el bono. Correcto, sí, correcto, sí. O sea, empieza a recibir el bono desde el momento de la concepción. La madre comienza a recibir el bono a partir de que le informa al Ministerio de Salud que está embarazada. Cuando ella se acerca a su primer control, desde ese momento ya tiene, y obviamente, si cumple con los criterios de pobreza establecidos por el registro social, puede acceder al bono. ¿Cuántas madres forman parte del actual registro social como potenciales beneficiarias de este bono? Bueno, en el registro social existen, entiendo, ahí me estás tomando la lección, cerca de 10 millones de ecuatorianos registrados, donde seguramente la mitad van a ser mujeres, ¿sí? Y obviamente en distintas edades. Lo que nosotros estamos haciendo es, utilizando la data del registro social, lo filtramos primero por lo que se conocen como los cantones y las parroquias priorizadas, que son aquellas que tienen mayor índices de desnutrición crónica infantil. Y a esas, luego de ese primer filtro, se hace un filtro en base a la situación de pobreza, ese filtro no es político, no es una herramienta política, ni siquiera una técnica política, una forma política de escoger, sino una forma técnica objetiva de poder definir quién está en pobreza o extrema pobreza. El registro social lo levanta una unidad especializada que toma en cuenta las distintas características del hogar y de los ingresos de la familia, y en base a eso se otorga una calificación. Por ejemplo, ¿esa calificación de qué depende? No sé si podemos aterrizar esa parte. Una madre que tal vez o una futura madre, una mujer que quedó embarazada y que quiera acceder a este bono, ¿qué características debe reunir o debe cumplir? Sí, el registro social califica la situación de la vivienda, ¿no? La calidad de vivienda, califica si tiene acceso a servicios básicos, salud, saneamiento, dije salud, agua, saneamiento. Obviamente, si toma en cuenta también la cantidad de personas dentro del hogar, si es multifamiliar o si es unifamiliar. Toma en cuenta el acceso a alimentos, toma en cuenta el acceso, su nivel de ingresos. Entonces son varias variables que se toman. Esto lo realiza el registro social por medio de visitas, donde hace la constatación física y le otorga una calificación. Obviamente, y esto es muy importante, este registro social se viene realizando por años y el Estado lo utiliza en distintas, para distintas acciones. Nosotros lo que hemos hecho en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil es tomar esa información que ya existía y darle un uso adecuado para poder determinar quiénes son las madres que están en mayor situación de pobreza, y a ellas, siempre también tomando en cuenta que estén en aquellas parroquias con mayor nivel de desnutrición crónica, otorgarles una ayuda económica, que es este bono de los 1.000 días.
Adicional o además de esta ayuda económica de los $50, entiendo, hay otros desembolsos adicionales. ¿Cómo va a aplicar esto y cómo va a ser el proceso? Sí, esto es muy importante que la ciudadanía conozca. Este bono se lo reflexionó, se lo analizó muchísimo para poder sacar un elemento que realmente funcione y que realmente ayude a quienes más lo necesitan. Entonces, lo primero que había que hacer era hacer una caracterización objetiva, y ahí usamos el registro social. Lo segundo es que debemos garantizarle un piso mínimo de protección a la madre, y por eso se definió que va a recibir $50 mensuales desde que reporta estar embarazada hasta que el niño o la niña cumple 2 años de edad. De ahí va a haber un componente variable de $10 que se va a ir acumulando a manera de ahorro siempre y cuando la madre cumpla con su responsabilidad o con su corresponsabilidad de ir a los controles prenatales, hacerse chequear. Viene luego que una vez que el niño nace, registrarlo, porque como habíamos hablado, hay un gran problema de subregistro en el Ecuador de los niños dentro del primer año de vida. Entonces, una vez que lo registra, ella puede acceder al primer tramo de ese ahorro, que son aproximadamente $90. Luego, una vez que ya el niño nació y ya se registró, la madre tiene la obligación o la corresponsabilidad de hacerle los controles de niño sano. Como sabemos que en muchos casos puede haber dificultad de acceso por distancia, no estamos haciendo, digamos, se ha definido que tiene que ser al menos 4 controles de niño sano durante el primer año de vida, pero adicionalmente tiene que cumplir con el esquema de vacunación, que es fundamental para que un niño no sufra desnutrición crónica infantil. Entonces, si la madre cumple con su corresponsabilidad llevando a su hijo a los controles y a la vacunación, se siguen acumulando $10 mensuales que los recibe cuando el niño cumple 1 año, el primer año luego de nacido, el primer año de edad. Usted nos habla de esos 4 controles que tiene que hacerse tiene que hacerlo en los hospitales públicos, me imagino. Correcto. El tema es que hay dificultades hoy mismo en los hospitales, señor secretario. Existe, obviamente, eso es... hay dificultades para los turnos, medicamentos, insumos. Se conoce y es público que es un tema en el que el Ministerio de Salud está trabajando fuertemente para solucionar, pero lo que sí les puedo informar a la ciudadanía, que existen directrices clarísimas en todos los centros de salud, y eso lo hemos constatado en nuestras visitas a territorio, de darle prioridad a toda madre en estado de gestación y a todo niño y niña dentro de los 2 primeros años, inclusive así no tuviese cita. No se requiere cita, y eso es algo que vamos a ir comunicando también a la ciudadanía, porque no hay ninguna razón para que ningún niño o niña, para algún niño o niña no sea atendido. Pero estamos hablando $10 mensuales, que nos preguntan acá. ¿Son $10 mensuales? Sí, eso es adicional a los 50 que ya va recibiendo fijo. Este es un valor adicional. Los 50 es fijo. Es fijo durante toda la etapa, pero hay ese incentivo para justamente motivar a esa corresponsabilidad de la madre de que lleve a su hijo a los controles, y recibe $120 cuando el niño cumple 1 año y $120 cuando el niño cumple 2 años. Acá nos están preguntando si las mujeres que reciben el bono de desarrollo humano pueden recibir esta ayuda o no. No, aquellas madres que ya reciben un bono obviamente no pueden recibir otro. Eso es hasta por una lógica social, no podríamos dar doble bono. Hay que cuidar los recursos y hay que beneficiar a quienes no están recibiendo, porque otra de las características para la selección que se ha hecho de las madres es justamente que no esté recibiendo otro tipo de ayuda económica de parte del Estado. Y no quiero dejar de mencionar algo importantísimo que también es una innovación en este bono. Toda madre que recibe el bono, y eso está en el decreto, debe ser afiliada a un servicio de protección social que se conoce como Creciendo con Nuestros Hijos, que creo que hace un rato ya también lo describí, que son educadoras familiares que visitan el hogar. Entonces, de esa manera, aseguramos que primero, la madre tiene no solo la ayuda económica, sino también la ayuda educativa de esta educadora que la va a visitar semanalmente, que le va a ayudar en su progreso, en su desarrollo prenatal, y una vez que el niño nace, también para motivarla a que lleve a su hijo a los controles, e inclusive si detecta algún problema, poder derivar a las autoridades. Una cosa adicional, antes de la pregunta que le va a hacer Belkis, yo le preguntaba el tema de los hospitales, de la atención, usted nos ha dado su visión, pero dice, también tiene que tener el esquema completo de vacunación. La pregunta del millón es, ¿hay vacunas?
Absolutamente. Hay que garantizar la vacunación, las vacunas para los niños, sobre todo. Absolutamente, y gracias por hacer esa pregunta. El Ecuador llevaba años sin dotación de vacunas. El presidente Guillermo Lasso, una vez que asume el mandato, obviamente recibe esa noticia y da una orden de compra inmediata de vacunas, así como se compraron las del exitoso programa de vacunación para el COVID. Se hizo la adquisición del cuadro completo de vacunación pediátrica, y eso tomó unos meses, cerca de 4 meses en llegar, y a partir del mes de octubre existe dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico a nivel nacional. ¿Cuál es el problema ahora? Que la gente no se vacuna. Entonces, el sistema de salud, el ministerio está haciendo brigadas de vacunación, y hoy por hoy hemos ya llegado a cerca del 93% de vacunación de niños y niñas menores de 5 años. Rápidamente, secretario, porque tenemos interacción en las redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, hasta 2017 existían los IBBs donde se atendía a niños desde los 6 meses. Estos fueron cerrados en razón de la disminución del estado obeso. ¿Cómo le capacitas a una madre en lavado correcto de manos, por ejemplo, si en el 40% del Ecuador no hay agua potable? Sí, justamente, yo como les decía, hay varios problemas en el Ecuador, pero hay que ir atacando poco a poco los más importantes, y uno de esos es la educación. Nosotros el día de ayer iniciamos a nivel nacional una campaña de sensibilización y de educación. Primero hay que sensibilizar a la ciudadanía acerca del problema que ha estado escondido por tantos años. Entonces, la primera parte de esta campaña tiene que ver con darle a conocer a la ciudadanía que existe un problema que se llama desnutrición crónica infantil, que no tiene que ver solo con falta de alimentos y que tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares. Y en una segunda parte que va a salir en los próximos meses, en la que estamos trabajando en conjunto con la UNICEF, en una campaña de cambios de comportamiento, una estrategia, una metodología probada a nivel mundial por UNICEF, que ha dado éxito en muchos países, que ayuda a que las sociedades cambien hacia mejores hábitos más saludables. Vamos a salir con esa campaña durante los próximos meses, y esa campaña va dirigida, tiene varios objetivos. Uno, el incentivar la lactancia materna, incentivar a que las madres vayan a los controles y lleven a sus hijos también a los controles, y adicionalmente el cuidado del agua. Lo que dice la ciudadana es muy cierto. En el Ecuador hay un 40% de la población que no tiene acceso a agua segura. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle las herramientas a la ciudadanía para que pueda mejorar la calidad de su agua en el hogar, hasta que los gobiernos autónomos descentralizados, que son los responsables de la provisión de agua y del saneamiento en cada uno de sus cantones, de sus parroquias, vayan realizando los proyectos de agua y vayan aumentando la cobertura y la calidad del agua. ¿Y qué hemos hecho nosotros desde el gobierno? El presidente anunció el año anterior una línea de crédito especial del BEDE de $1.000 millones dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados, pero exclusivamente para proyectos de agua y saneamiento, no para parques, no para bordillos, no para malecones, para agua y saneamiento, que aunque son obras que no se ven porque van debajo de la tierra, hay que realizarles, y tenemos que exigirle a nuestras autoridades locales que construyan proyectos de agua, y para eso hay una línea especial que se llama 5525. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era el 7.8, pero para proyectos de agua y saneamiento baja al 5.5, y el plazo, que normalmente ha sido de 15 años, sube a 25, siempre y cuando sea para proyectos de agua y saneamiento. Correcto. Para terminar, simplemente un par de reflexiones que nos llegaron, con esto cerramos. Aquí había recibido un mensaje de un especialista que me dice: la lactancia materna exclusiva aumentó entre la primera en Sanut 2012 y la segunda del 2018. La del 2018 tiene datos que no concuerdan. ¿Para cuándo la próxima en Sanut? Nos preguntan. No sé si usted tiene este dato. Por supuesto. ¿Para cuándo? Por supuesto, es lo que le acabo de mencionar hace un momento. Esta se llama la ENDI. Es una encuesta exclusiva. De hecho, en Sanut era una encuesta mucho más amplia de temas de salud y de nutrición. Ahora vamos a hacer una encuesta anual que es exclusiva para justamente
desnutrición crónica, se llama la ENDI, Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, que arrancó en abril, que va a tener los primeros resultados en octubre y que de ahí en adelante lo vamos a ir monitoreando mensualmente y entregando resultados conforme vayamos teniendo. Y acá un mensaje adicional de Yanni Olmedo, que nos escribe desde el exterior. Ella es orense, pero está ahora mismo en Estados Unidos. Ella dice, son programas que están operando desde gobiernos anteriores, no se trata de una iniciativa exclusiva del gobierno actual. Ya le vamos a pedir que una respuesta a nuestro invitado. Señala que el gobierno del presidente Lasso disminuyó presupuestos de los gobiernos locales que tenían para fortalecer estos programas. ¿No hay una coherencia? ¿Qué le responde usted al oyente que escribe esto? Y con esto cierro, señor secretario. A la primera pregunta, en el Ecuador, efectivamente, en los últimos años han habido 20 programas de desnutrición, perdón, en los últimos 20 años ha habido 12 programas que hemos contabilizado de combate a la desnutrición, todos fracasaron porque eran políticas, digamos, donde cada uno de los ministerios tenían, con muy buenas intenciones, intentaban resolver un problema que es integral, que es intersectorial. Por eso, hoy por hoy, los expertos internacionales que lo han publicado en diarios como El País y la misma UNICEF, han reconocido que el plan que tenemos ahora, que es un plan intersectorial, que abarca, primero que nada fue preparado con expertos locales e internacionales, pero que abarca no solo el tema de salud, sino el MIES, el tema de vivienda, el tema de agua. Trabajamos en 221 cantones con los 221 alcaldes en mesas técnicas donde el GAT asume, digamos, el liderazgo de la mesa y trabajamos en planes específicos para cada uno de los sectores. Eso obviamente es, digamos, parte de las mejores prácticas internacionales y es, digamos, vamos a tener muchas más probabilidades de ir, y eso se tiene que ir viendo ya en los resultados, ir bajando la desnutrición crónica de manera efectiva. Correcto. Señor secretario, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, con su visión sobre este tema. Ahí tienen ustedes la explicación de nuestro invitado y quedan obviamente sus reflexiones para el debate de cada uno de ustedes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.